Dennis es el mejor estudiante de su generación. Estuvo toda la vida enamorado de su compañera de clase Beth Cooper y nunca se lo dijo. Así como tú, que nunca le dijiste nada al que te gustaba o a la que te gustaba de la escuela. Cuando ella lo ve, le dice: ¡Ni siquiera sé quién eres! Bueno, todo hasta el día de su graduación, donde le confiesa su amor ante toda la escuela. Bueno, gente, hoy en otro resumen, te amo, Beth. Lo siento. No seas tímido. Ah, qué cosa. Yo insisto que estas películas siempre son de alguien feo e inteligente con una rubia que no parece tan inteligente. Solo digo. En fin, el resumen. Como les decía, Dennis es el mejor estudiante de la escuela. Tiene el honor de dar el discurso final en la graduación. Hasta ahí, normal. Rich, su mejor amigo y único amigo, valga aclarar, lo convence de usar el discurso para declarar su amor a Beth Cooper, la líder de las porristas, de las más populares de la escuela y que ni lo conoce, ni lo voltea a ver. Tampoco es que la cara de Dennis lo ayude mucho, lo entiendo. Y es que con esa cara lo que busca hacer es nivel leyenda. Te amo, Beth Cooper. De cerca es mucho más feo. Y bien, al fin y al cabo es lo último que haría y no volvería a ver a nadie. Dennis da su discurso, declara su amor a Beth y, como si el momento no fuera lo suficientemente incómodo, dice unas cuantas cosas más que ofenden a unos cuantos más. Por ejemplo, al gigante que le hace bullying todos los días le cae la parte en la que le dice que es una persona insegura y maltratada de niño. Sugiere que Rick, su mejor amigo, es gay y que de todas maneras lo va a querer toda la vida. Y no menos importante, a Kevin, el novio de Beth, que está en la marina. Y no sé cómo funciona el sistema de reclutamiento en Estados Unidos, pero apenas te estás graduando y ya estás en la marina. En fin, cosas que no entiendo. Gracias, Dennis. Alimento para el alma. Después del momento incómodo, Beth le agradece por la vergüenza pasada, pero también, como fue algo lindo, lo perdona. Bien. Dennis aprovecha y la invita a su fiesta de graduación, que hará en su casa. Claro, le dice Beth, ¿por qué no? Tal vez sí o tal vez no, tirando más al no, realmente. Quien no está tan feliz es Kevin, que tiene todas las intenciones de reventarle la cara a Dennis diente por diente. Afortunadamente es salvado por la directora a último minuto. Sí, qué forma de arruinar el momento. De regreso a casa, Rich le insiste de todas las maneras posibles que no es gay, cosa que realmente no importa mucho. Hablemos de la fiesta, a la que, para sorpresa de absolutamente nadie, es un fracaso. Entonces se vuelve una fiesta de dos. Pero ante todo pronóstico, Beth aparece con sus dos amigas, Tracy y Kaylee. ¡Aquí vienen! Para ambientar un poco la cosa, Dennis abre una botella de champán, con la que primero se corta la mano y segundo casi se saca un ojo. No cabe duda que es un estúpido. Pero bien, no todo es malo. Beth es buena gente y mientras lo ayuda con el golpe en el ojo, se da cuenta que no todo va mal con Dennis. De hecho, tiene algo muy bueno. Si saben a lo que me refiero. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Como la fiesta no es fiesta y es aburrida como el culo, las muchachas mejor se van, coincidiendo justo con la llegada de Kevin y sus amigos militares. Dennis corre a cerrar todas las entradas, pero tarde. La muerte llega a su puerta. Bueno, un tanto exagerado. ¿Qué situación tan interesante tenemos aquí? Lo que sí no es exagerado es que Kevin quiere aporrear a Dennis todo lo que pueda, y si Rich se cruza, pues también le dan. Los muchachos corren hasta la habitación de Dennis, donde tiene un póster de Beth. Un tanto enfermiza la situación. Obviamente eso enoja aún más a Kevin, que arranca las manos de un esqueleto para castigar al pobre Dennis, que al final es salvado por Beth. Los dos amigos caen del segundo piso, logran salvarse, escapar, correr, vivir, que es lo más importante. Bueno, casi. ¡Qué golpe! Ya que casi los mata, Beth los ayuda y deciden huir. De ahí no es que pase mucho en el carro, aparte de que Beth maneja como el culo, no es muy relevante. Se pegan una cantada para afianzar la amistad entre los cinco y bueno, sigue la historia para seguir con el incidente de la cerveza. ¿Qué pasó? Para comprar algo de cerveza llaman a Patricia. Perdiste peso, Patricia. Bueno, como esa identificación no engaña a nadie, Beth tiene que cambiar la cerveza por un beso al cajero del mini super. Ese es el incidente de la cerveza.
Después de eso, el pobre Dennis se queda decepcionado. Claro, nunca pensó que la mujer que tenía tan idealizada como la más perfecta hiciera algo como eso. La decepción, hermano. La decepción. La traición, amigo. Al rato se hacen una fogata porque estos adolescentes en Estados Unidos van a todas partes sin supervisión alguna. Dennis pierde un diente intentando abrir una cerveza, pero qué hueva. Los otros tres entienden las indirectas, les dan un poco de privacidad y se van a empujar vacas. Sí, vacas. Mientras Beth y Dennis hablan de la vida, su futuro, bla bla bla, qué van a hacer después de la escuela, toda la cosa, y Beth le pregunta ¿por qué lo decepcionó tanto lo que pasó en el mini super? Dennis saca todo el verbo que puede tener, diciéndole que una persona tan valiosa no debería hacer ese tipo de cosas. Palabras más, palabras menos, la hace sentir especial. Apunten por ahí en tácticas de seducción para que conquisten a la que quieren. Continuemos. Y pasamos a la fiesta de la más popular de la escuela. Y las casas que tiene la gente popular en Estados Unidos son tremendas casas. Los muchachos se separan y al rato a Dennis lo encuentra Greg, el grandulón este que le hacía bullying y al que ofendió con lo que le dijo en el discurso. Al contrario de volverlo mierda, Greg empieza a llorar, se disculpa por maltratarlo durante toda su vida y le pide que sean amigos. No me esperaba eso. Sí, muy raro todo, pero es mejor eso que un golpe de Greg. Entonces, sí, ¿por qué no? Dice Dennis. Más tarde se dan cuenta que Kevin también está en la fiesta, entonces es hora de irse. Tarde. Ahora sí, no hay nadie que pueda salvar al pobre Dennis. Ah bueno, está el profesor de educación física, que le gusta ir a las fiestas de adolescentes a manosear a las estudiantes. Turbio. Pero al contrario de lo que pensaron, o de lo que pensaría cualquier persona coherente, no para la pelea, solo da las reglas y deja que se maten entre ellos. Peleen. La pelea empieza, Dennis se disculpa, se rinde, pide perdón, sumisión, cosa que no evita que le rompan la madre. Afortunadamente su nuevo mejor amigo Greg está por ahí y lo salva. Greg pelea contra Kevin un rato, lo que le da tiempo a Beth de ir por el carro de Kevin, estrellarlo contra la casa y huir del lugar lo más rápido posible antes de que lo maten. Esto ya no es divertido. Y ahora en la sección de cosas que no te van a pasar a ti o a mí nunca en la vida y que creo que nunca pasan, la parte en la que se van a la escuela, se meten a las duchas y porque sí o porque película de adolescentes de Estados Unidos, las muchachas se desnudan y los invitan a bañarse con ellas. Esto casi nunca pasa. Sí, como si esas cosas pasaran. Dennis es una hueva con G mayúscula. Esas cosas no pasan, obvio, pero si en algún momento llegaran a pasar, no te quedas pensando si es una buena decisión o no. Rich, que dicen que es el gay, se tira un discurso para convencerlo y con estas sabias palabras, pero sabias palabras, lo convence. No estás vivo a menos que vivas. ¡Qué profundo! Aplica para todo en la vida. Apunte. Así pues, Dennis decide unirse a la fiesta de la ducha, pero tarde otra vez. Perdiste tu oportunidad por... ¡Marica! ¡Marica! De la nada aparece Kevin con sus matones. La pobre nariz de Dennis se lleva otro golpe. Esta vez para salir de la escuela Rich consigue algo de tiempo. ¿Cómo lo hace? Casualmente tiene un trauma con las duchas, las toallas mojadas y los matones. Rich lleva toda su vida preparándose para este preciso momento. Y bueno, aparte de lo conveniente que es saber pelear con toallas mojadas, la pelea es entretenida. En fin, logran salir del lugar, Dennis se pone unos tampones para evitar morir desangrado, genera una que otra risa en Beth y como si no pudiera caer más bajo, muestra sus calzoncillos de la suerte. Le pregunta por qué sale con un loco como Kevin, bla bla bla, mucho desarrollo de personajes, casi se los come un mapache asesino. Todo eso para terminar en la cabaña del papá de Tracy. Bien, la noche está acabando, beben un poco más, Beth y Dennis se van a mirar el amanecer cuán novios que no son, dejando a los otros tres solos en la cabaña.
Tracy y Kami están convencidas de que Rich es... ¡Locas, sí! Él les insiste que no es así, solo es tímido y pues en las duchas al parecer no mostró sombría por respeto a ellas. O sea, no se le puso como panela, cosa que parece difícil de creer, entonces se quedan haciendo referencias sexuales para terminar haciendo un trío. Bueno, al final resulta que no es gay, pero fue más rápido que Bob Esponja yendo a la colina. ¿Quieres verme subir esa montaña muy rápido? ¿Quieres verme hacerla otra vez? Volviendo a los protas, en el lago, Beth y Dennis siguen su charla. Ella dice que alguien como ella no tiene esperanza para el futuro. Qué pesar. Dennis la convence de que con una cara como esa tiene futuro donde sea. No, mentira. Dennis le dice que es una mujer que puede lograr lo que sea, bla bla bla, todo muy bonito, y con esas palabras tan bonitas y demostrando que Beth es más que una cara bonita, Dennis la besa. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Lo logró. Por fin Dennis cumplió su sueño, algo que tú no lograste en la escuela. Al volver a casa se despide de Beth y le promete que si en la reunión de graduados en no sé cuántos años se vuelven a ver, no están casados, se casará con ella. Bien, promesa es promesa. Lo que no entiendo es por qué no se quedaron en una relación. Bueno, supongo que la universidad de Dennis quedaba en la mierda. En fin, no sé. Ah, y para terminar, adivinen. Creo que soy homosexual. Y bueno, gente, este fue otro resumen de Te Amo, Beth. Ya saben qué hacer, si son nuevos en el canal y les gustó, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, compartan toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.